Bienvenidos a este su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenidos una vez más a este su programa La Rebelión de las Canas. Les saluda Daitza Cortés, agradecida como siempre de su sintonía, de que nos acompañen y compartan sus preguntas, sus comentarios, a bien sabido aquí para nosotros saber, ¿verdad? Lo que ustedes piensan. Así que ya estamos en La Rebelión de las Canas con Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenido. Muchas gracias, saludos y buenas tardes a todos. Siempre es un placer estar aquí en este programa. Y está por aquí José Ocasio, el portavoz de la región sur de AJAE. Bienvenido. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y como siempre, mi especial saludo a mi querida y hermosa nieta Micaela. Acaba de salir hacia su casa en este momento. Bueno, y vamos con los titulares que tenemos, Johnny. Sí, gracias. Primero les recordamos a los compañeros que las manifestaciones continúan y nos reincorporamos frente a la Junta de Control Fiscal el próximo miércoles 22, porque esto no se ha resuelto, como decimos siempre. Y desearíamos poder decir que ya se resolvió, pero no es el caso. Vamos a hablar del piquete que llevamos a cabo el miércoles pasado frente al Tribunal Federal en la calle Chaldón. Trataremos también todas las incidencias en el servicio de electricidad de esta semana con los apagones mal llamadamente selectivos. Vamos a hablar de cómo han tenido que tomar medidas en Francia las unidades generatrices con energía nuclear, que eso es importante. Si podemos, vamos a hablar de la gasificación necesaria para la planta de Arecibo, que le ofrecimos hablarlo la semana pasada y se nos quedó. La quiebra de New Fortress y entonces ahora también la escasez de agua y los racionamientos. Antes de eso, el compañero Ocasio pues va a desarrollar uno de los temas más importantes. Le pedimos que comience. Pues como no, muy buenas tardes nuevamente a los que nos escuchan y hoy vamos a darle un giro a lo que normalmente comienzo con el sistema eléctrico, y es que me parece que muy recientemente, a mitad de esta semana, fue la famosa vista ómnibus en el Tribunal Federal, donde el compañero acaba muy bien de mencionar el piquete que realizamos allí al frente. Y tenemos que comentar pues lo que ha surgido con relación a esa vista. Hace unos momentos atrás, en una conversación con el compañero Johnny, yo le comentaba algo con relación a esa vista de lo que pasó, y él muy astutamente me dijo que no había pasado nada. Y yo, pues esa precisamente es la información que le tenemos que dar. En términos de qué pasó, en términos de soluciones, no ha pasado nada. Pero le dije también lo siguiente. Yo siempre en ese tipo de vistas me enfoco mucho en las expresiones que hace la señora juez Taylor Swain, a ver si esas expresiones uno puede determinar alguna luz en el camino de lo que pueda pasar. Lo que salió públicamente en relación a una de las expresiones que hizo la juez tiene que ver con una controversia que en ocasiones anteriores el compañero Johnny le había mencionado, que era que los bonistas pretenden que se consideren el dinero que le provee el gobierno federal, ya sea a través de Luma, el Departamento de Energía, el Departamento de la Vivienda, que tiene que ver con el sistema eléctrico, que lo consideren ingresos y que por lo tanto habría que sumarlos a los ingresos adicionales que pueda tener la autoridad en términos de la venta de energía, para determinar la capacidad de la autoridad de pagarle los 12.500 millones que ellos exigen. Y la juez hizo una expresión que uno, cuando no es abogado, pues la tiene que tomar a ver qué es lo que pretende decir, qué pretende hacer. Y es que planteaba que esa controversia se podría decidir
hasta sin necesidad de presentar evidencia. Como siempre digo, lo que eso pueda significar. De donde yo vengo me enseñaron, si no tengo que presentar evidencia, pues eso, es simplemente argumentar lo que cada parte pueda entender con relación a ese punto y ella decidiría. A todas luces, cualquier hijo de vecino diría, pero si eso lo dieron un dinero que es del gobierno federal y que es para unos eventos particulares de la separación del sistema eléctrico y ponerlo en condiciones óptimas, pues de ninguna manera puede considerarse un ingreso como si fuese de la venta de energía, que se supone que es de donde los bonistas pudieran cobrar su dinero, porque así está estipulado en lo que ella llamó en español la escritura de deuda entre la Autoridad de Energía Eléctrica y los bonistas. Que para los otros que siempre estamos comentando de este asunto es el Trust Agreement del 1974. Eso en el extremo de lo que se puede comentar de la vista del miércoles. Me gustaría que yo le añadiera antes de yo poder entrar entonces al tema del sistema eléctrico. Claro, con mucho gusto. Sí, lo que está explicando el compañero es exactamente el meollo de ese asunto. Y es como si durante la discusión del plan de ajuste del gobierno central, los bonistas pretendieran que aquellas asignaciones de fondos que han venido para carretera, cupones de alimentos, salud, incluso salud, que es tan crítico, estuvieran reclamando que entonces se agregaran como parte de la habilidad de pago del gobierno, porque es dinero que ingresó a las arcas del gobierno. Y eso es un dinero que técnicamente podría ingresar, pero como dice el compañero Ocasio muy acertadamente, viene con nombre, apellido y fecha de caducidad, que no se trata de un capricho, que el gobierno no quiera incluir eso en sus habilidades económicas para pagar, ni mucho menos la autoridad. Cuando precisamente aquí, en el caso específico de la Autoridad de Energía Eléctrica, hemos mencionado tantas veces el acuerdo de fideicomiso o escritura de deuda que siempre explicamos en Ajo y Habichuela, que lo que quiere decir es que bajo esas condiciones es que los bonistas le prestaron a la autoridad. Y nada más y nada menos resume todo eso diciendo que después que se utilice el dinero para pagar todos los gastos necesarios para ofrecer el servicio, incluso el personal y sus beneficios marginales, como es el tiempo extra, las dietas, el sistema de retiro, entonces, si hay dinero, ese es el dinero que en caso de quiebra, como es el momento actual, y hace muchísimos años, se le pagaría, se repartiría el dinero que hubiera entre todos los acreedores, porque repetimos, como hemos dicho tantas veces, esta quiebra no es nada distinto a una quiebra de un individuo. Lo único que es un ente es jurídico, es una corporación pública, pero los criterios son los mismos. Y yo no sé si pensar que ellos podrían empezar a ejercer el mollero económico para forzar que esas cosas pasaran, el gobierno se diera, lo que lo veo imposible, o si es que están inventando, porque pensar que no saben cómo es que se maneja el dinero de asignaciones del gobierno federal, eso está descartado, porque si de algo conocen esos abogados que cobran millonadas, es de cómo funciona el gobierno federal. Así es que, por eso es que resumimos al principio que no pasó nada, porque la jueza, pues entonces sí, le hizo las advertencias y le ha estado señalando que se acojan a la mediación, pero no hay forma, no hay forma. La Junta de Control Fiscal incluso se movió y ofreció más dinero del que hay disponible, que no era ninguno, porque nos preguntábamos de dónde la Junta va a sacar 2.600 millones de dólares como hace 2 años propuso, si no lo hay.
porque no está habiendo remanente, no está habiendo ganancia y por eso es que estamos en quiebra. Y entonces ahora vuelven a insistir en lo mismo. Y es que ciertamente no hay dinero, pero entonces la Junta fue más allá y aumentó la partida a 3.000 millones de dólares. Yo no sé con qué propósito, ellos sabrán y sería bueno que lo dijeran, pero también los bonistas lo rechazaron porque ellos quieren cada centavo que se cogió prestado en dólares y centavos, independientemente de la cantidad bajo la cual ellos hayan comprado esos bonos después de la quiebra. Y este es el cuento de no acabar. Ahí la jueza va a tener que, independientemente se le apelen sus determinaciones o no, ejercer sus buenos oficios y hacer cumplir el acuerdo de fideicomiso, porque no queda otro camino. Eso hasta ahí, compañero. Entonces ahora vayamos al sistema eléctrico casi. Pues cómo no, una vez más hubo hace unos días varios eventos consecutivamente que dejaron, públicamente notificaron que hasta 300.000 abonados sin servicio. Los dos eventos sucedieron en la misma central de Costa Azul. El primero se refería a como una información que apenas salió públicamente. La unidad número 5 de Costa Azul salió por una avería en la caldera. Y el más reciente, la unidad número 6, que salió de servicio por un evento que el portavoz de Genera, que lo tenían guardado, que no salía públicamente, a principios de semana salió públicamente, lo menos que habló fue de Genera y del sistema eléctrico. Pero más recientemente con este evento de Costa Azul, pues tuvo que afrontar a la prensa para discutir qué fue lo que sucedió. Y admitió públicamente lo del evento de Costa Azul 5 con una rotura en la caldera, y en el caso de la unidad número 6 dijo que fue un evento que sucedió en el patio de interruptores que lo opera Genera, perdónenme, lo opera Luma. Esto es un asunto que lo explico de esta manera, con este énfasis, porque tenemos que explicarle que antes de que vinieran estos operadores a cada uno a quedarse con una partida de la Autoridad de Energía Eléctrica, Genera la generación y Luma la transmisión y distribución, pues tuvieron, pues la manera de hacer esos contratos es que le permitieron a Luma tener desde las salidas de las centrales, lo que se llaman los patios de interruptores de las unidades generatrices, hacia las líneas de transmisión de allá en adelante es de Luma. Lo único que maneja Genera es mantener la central, las unidades en operación. Y asuntos como este no se veían antes, obviamente, porque era una sola autoridad y la autoridad manejaba todo. No es que no se daban eventos como ese. Pudieran haber sucedido, seguro que pudieran haber sucedido. Pero la diferencia era que era una misma empresa quien tenía el control de todo y por lo tanto todas las decisiones eran de una sola parte y no como ahora que las decisiones se las dividen entre Luma y Genera. Y eso pudiera ser una explicación a lo que yo siempre he mencionado, de que cuando uno vemos el sistema eléctrico de la manera que yo lo busco vía internet, y como siempre digo, partiendo de que ellos publican los datos correctos, que es como siempre me han escuchado, siempre he dicho que en esos eventos no ha habido ninguna razón para que tantos abonados se queden sin servicio, sin embargo sucede. Pues me parece que una de las razones tiene que ser esa. O sea, ambas no pueden, o sea, toman decisiones contrarias. Primero, si Genera se quedó sin una unidad por el evento que sean. Hay dos tipos de eventos que yo siempre los he mencionado. Uno es la salida forzosa, que es lo que se llama, o sea, sale una unidad generativa de servicio por cualquier problema de operación o como te digo, de equipo, etcétera. O pudiera ser una salida lo que llama salidas programadas de mantenimiento. Y en este evento, cuando es de mantenimiento, pues se programa todo antes de sacar la unidad para evitar que precisamente abonados se queden sin servicio. En el único evento que pudieran haber
tantos abonados sin servicio es cuando la unidad sale lo que se llama una forzada, o sea que nadie esperaba que saliera el servicio y salió. Es ahí la importancia de tener una buena cantidad de megavatios en reserva, que como siempre les digo, el mínimo son 450, pero no es el número óptimo. Y cuando pasan este tipo de cosas que uno entra al sistema, uno puede mirar que si dicen que si perdí 300 megavatios, pero tenía 1000 de reserva, no hay manera de que ningún abogado se quede sin servicio. Y creo que esta es la vez número, no recuerdo cuánto que lo digo, pero hay que seguirlo repitiendo para que los que nos escuchan sepan de lo que está pasando verdaderamente en el sistema eléctrico. Sí, permítame hacer una historia que es larga. Cuando Genera hizo acto de presencia, y lo que el compañero estaba explicando es que sencillamente otra vez la verdad los alcanzó y los desmintió a todos, a Luma, a Genera y a la gobernadora, porque esta semana estaba ufanándose ella de que habían agregado, no sé si 1200 megavatios. Y hubo estos eventos y la desmintieron, porque si hubiese habido toda esa generación disponible, no hubiese habido apagones. Pero la cosa es peor aún. Cuando Genera llegó en el 2023, en julio, se le entregaron 3700 megavatios disponibles. Y al momento, contabilizando Costa Sur 5, Costa Sur 6, Aguirre número 1, Palo Seco número 4, San Juan número 8, una de las de recuperadores de la ciclo combinado, hay cerca de 1700 megavatios perdidos que no están disponibles. Y eso, por supuesto, es imposible que haya suficiente generación para satisfacer la demanda en esta época, que precisamente es el pico de mayor demanda, porque es el verano. Pero las cosas siguen complicándose y entonces, mientras podían, se echaban la culpa uno al otro, y cuando no venía Josué Colón y le echaba la culpa a los dos. Y ahora este señor, que nosotros ya estamos por bautizarlo como el poeta, porque siempre recita la misma poesía, lo que hace es que recita una poesía, es lo que quiero decir, Iván Baez, pues se limita a decir que fue por responsabilidad de Luma que se salió una unidad número 6. Y la verdad es que eso es como si hubiese sido hecho a propósito, porque cuando dividen el sistema en dos partes, pues suceden esas cosas, que una parte empieza a echarle la culpa al otro y el sistema se cansó ya de que se sigan repartiendo la culpa y ahora los ha desmentido a los dos. La realidad técnica es que la privatización fracasó. Los dos operadores, tanto Luma como Genera, han fracasado en su intento. Y si nos pusiéramos a contarle de cuántas cosas han sucedido en el sistema eléctrico, como la que sucedió ayer con la unidad número 6, verdaderamente el pueblo se horrorizaría. Y vamos a tener que un día empezar a contarle una por una las incidencias, a ver si el pueblo toma conciencia de lo que está pasando, porque el sistema eléctrico está en su peor momento con la gente menos capacitada o más irresponsable, porque lo que vinieron fue a hacer dinero independientemente cómo estuviera el sistema, y esa es una de las razones por las cuales están habiendo desde el inicio esas averías que son inexplicables, y sí lo son explicables, pero que no sucedían en el pasado cuando la autoridad se encargaba de proveer el servicio, porque esos excesos que está dando esta gente por quedar bien y decir una mentira aquí y otra allá, esas cosas no sucedían. Y eso, al parecer, es un hecho que es el modus operandi. Y no vamos para ningún lado mientras la autoridad no vuelva por sus fueros y se haga cargo de lo que es el servicio de electricidad, tanto de transmisión y distribución como primero de generación. Y eso lo venimos diciendo ya estamos, no nos hemos cansado, pero probablemente haya que se haya cansado de escucharnos, y vamos a seguir diciéndolo porque esa es la raíz verdadera del problema, tanto el costo por el servicio como la calidad del servicio, que cada vez es peor.
Me gustaría, Ocasio, que a pesar de que no lo hemos mencionado, nos digas cuál es el estatus actual del sistema. Pero en lo más reciente es que estaba generando 2.626 megavatios, tenía una reserva en rotación de 109 megavatios y una reserva operacional en 117. Centrales 5 y 6 de Costa Azul fuera de servicio a ese mismo momento. Y la unidad de Aguirre número 2, que es la de Aguirre, la única que está en servicio, que tiene la capacidad de generar 450, estaba generando 200 megavatios. Verifiqué las unidades de la central ciclo combinado, que como sabemos son turbinas a gas. Tenían 6 unidades que el máximo que generan son 50 megavatios, todas en 30 megavatios. Recientemente tuve una conversación con una persona que todavía está en esa central y le pregunté que si él sabía por qué razón estaban haciendo ese tipo de operación, porque en mi época, que yo estuve más de 25 años en esa central, 22 de los cuales era el operador, nunca operamos esas máquinas a esa capacidad durante el día. Siempre estaban al máximo. Y lo único que me pudo contestar es que lo que él ha tenido conocimiento es que para manejar el asunto del voltaje, es que hacen ese tipo de operación, y yo honestamente no entendí lo que me quiso decir, porque como sabemos, y tú como también fuiste operador de un cuadro eléctrico de una central termoeléctrica, sabes de que no tiene sentido esa contestación. Quizás es lo que le dicen al individuo, tú sabes, no. Eso es un poco de jeringonza. Exacto, porque para que. Pero siempre me ha estado extraño desde que esta gente publican, como les digo, que en la página de ellos uno puede una central. Yo estoy deseoso de poder poner otra pantalla detrás de mí y enseñarles lo que yo veo, para que ustedes lo vean también, pero próximamente lo podremos hacer. Es que es irónico que ellos piensen que nadie en Puerto Rico, antes que existiera Luma y Genera, no saben leer esos documentos y que no saben leer esos números y que no conocen el sistema. Y entonces, obviamente, pues ustedes saben que 1 más 1 son 2 y 2 más 2 son 4, pero el público general no. Y por eso es bien fácil engañar a la gente, como la semana pasada que usted me dijo que había una planta que llevaba meses fuera y dijeron que por eso era que se había ido la luz, porque se había salido. Y tú me dijiste que verificaste que llevaba meses fuera. Eso es una mentira atroz, pero pues cualquiera se lo crea, pues verdad, estamos sin luz por eso. Correcto, y para cortarle los datos, la unidad número 1 de Aguirre lleva 2 años fuera de servicio. De esa es la que se trata. Y esa fue de la primera que dañó Genera cuando asumió el control de la generación. Y la semana pasada dijeron que era por eso que se había caído el sistema. Perdona la corrección, pero esa unidad va para 4 años fuera de servicio, porque Peor. en diciembre de 2024 para repararla. Pero miren, hablando de ese caso de ciclo combinado, es como, a ver si podemos hacer una analogía, cosa que los radioescuchas puedan visualizarlo. Es como usted tiene un vehículo automático que tiene 6 velocidades y usted lo deja en tercera velocidad y se mete a la autopista y revienta el motor acelerándolo, porque no lo deja cambiar, no lo deja acelerar. Y lo que va a hacer es que le va a consumir más combustible y va a reventar el motor. Y eso va a pasar con todas esas unidades de ciclo combinado, porque eso viene diseñado para trabajar a carga completa, que son 50 megavatios allá, y la están forzando y la están obligando a mantenerse por largo tiempo en esa carga. Pero lo peor de todo para el bolsillo del abonado a corto plazo es que el consumo de combustible puede duplicarse debido a esa situación. Y eso ciertamente, como Ocasio está explicando, no es una operación correcta, porque para eso no vinieron diseñadas esas unidades. Pero esta gente, como dice Ocasio, si fuéramos a explicarle todos los desmanes de los que tenemos conocimiento, ayer yo conversaba con unas personas que están cerca y me hablaban incluso del fuego aquel
y explosión que hubo en Costa Sur al principio de la llegada de Genera, que fue desastroso, que apagó el sistema. Y aquello fue una soberana metida de pata de parte de Genera. Como sospechamos que es lo mismo con relación a la unidad número 1 que Ocasio menciona hoy, que lleva cerca de 4 años fuera de servicio porque se le entregó a Genera, y lo hemos dicho hasta cansarnos, se le entregó a Genera para ponerla en servicio y averiaron el generador y todavía no lo han puesto en servicio porque nunca se menciona esa unidad y nunca la encontramos generando. Se menciona que se salió de servicio, es imposible que se salga porque no ha entrado. Eh, y sigue allí. Entonces, encima de eso, se van a comprar generación o alquilar generación por 600 megavatios cuando tienen ahí 450 megavatios, que no sabemos lo que habrá pasado, porque entonces ahora lo oculta. Mira lo que dice Iván Baez. No, eso fue culpa de Genera, porque Genera es la que opera los interruptores. ¿Ok? Culpa de quien haya sido, son los operadores. Y así no podemos, no podemos. Y por eso es que nosotros no creemos en la intención de la administración de querer haber ido al tribunal a sacar a Luma, porque sacar a Luma hubiese sido tan sencillo como decir, hasta aquí llegó este contrato, vamos a entrar en el periodo de transición, te vas, y si tienen algo que reclamar, váyanse al tribunal. Nosotros no vamos a ir, ustedes irán y nosotros vamos y le contestamos, pero no. Se montaron ahí y va a llegar las próximas elecciones y todavía estamos en el teje y maneja, porque Luma está siempre cogiendo ventaja de los términos y comprando tiempo para seguir en el poder, para no irse, pues, pero con ese guiso que tienen de tantos fondos federales y tanto dinero y de la forma como ellos lo gastan, porque nadie le cuestiona. Y el contrato dice que no, que la autoridad pagará mansamente todo lo que Luma escoja hacer, como lo haga, con quién lo haga y lo que cueste. Pues ¿quién Nos va a querer? queda un minuto, así que ir redondeando y el pensamiento o algún tema en particular que no quieres que se quede, Johnny. Pues me gustaría hablar brevemente sobre la actividad que llevamos a cabo el pasado miércoles, que fue muy exitosa. La prensa nos cubrió excelentemente bien. Llamamos la atención allí sobre los temas que Frente al Tribunal Federal, te refieres. frente al Tribunal Federal el pasado miércoles. Desarrollamos nuestra estrategia y le mostramos a la jueza Taylor Swain que seguimos en pie de lucha, que seguimos pendientes de lo nuestro, que no vamos a cejar. Y habrá quien diga, bueno, pero es que la jueza no tiene que ver con eso, y nosotros entendemos que sí, que tiene que ver, y eso afecta su forma de pensar, porque nosotros somos de los más perjudicados que estamos saliendo en este asunto si los bonistas y la Junta de Control Fiscal lograran sus objetivos, que es dejarnos sin pensión, y eso no podemos consentirlo. José Ocasio. Pues cómo no, yo no tengo la menor duda de que ese piquete que hemos hecho ya, que vamos para el 5.º año, todos los miércoles, y a veces lo movemos precisamente al frente del tribunal, es lo que nos tiene en la palestra pública y es lo que ha evitado que nosotros hayamos perdido nuestra pensión. Por eso siempre suelto a todo el que nos escucha, que nos acompañen todos los miércoles a ese piquete, porque no vamos a dejar de hacerlo hasta que resolvamos esta situación que tiene que ver no tan solo con la pensión, sino con los problemas que tenemos en el sistema eléctrico de Puerto Rico. El próximo miércoles 22 estamos frente a la Junta de Control Fiscal y el negociado de energía. Nuevamente Así es. regresamos allá al área bancaria en Atorrey. Así que gracias, Johnny Rodríguez Ortiz y José Ocasio, por otra edición más de La Rebelión de las Canas. Lindo fin de semana y linda tarde. Que la pasen bien. Gracias por sus atenciones y que pasen buenas tardes. Muy buenas tardes, buen fin de semana.